Vamos ahora a revisar lo que son las progresiones geométricas. Para este tema, pues vamos a tener una pequeña variación con respecto al otro caso que estábamos estudiando. Entonces, en el otro caso, recuerden que analizábamos en las progresiones geométricas que iban variando mediante una diferencia. Esta diferencia podía ser o bien positiva o podía ser bien negativa. Recuerden que simplemente era sumar o restar un valor a la cantidad anterior. Entonces era, en resumen, lo que es una progresión aritmética, ¿sí? Es decir, que van variando mediante una diferencia, ¿sí? Ahora, tenemos en las progresiones geométricas vamos a tener una diferencia. Va a ser algo en realidad bastante parecido, pero con sus respectivas variaciones. Ahora, lo que vamos a manejar acá es en base a una razón de cambio, si quieren verlo. Sí, es bastante parecido. ¿Cuál es la diferencia? Antes sumábamos o restábamos dependiendo si la diferencia era positiva o negativa. Acá lo que vamos a hacer es, por el contrario, multiplicarle por un valor, que en este caso este valor se va a llamar razón. ¿Sí? Este valor por el cual vamos a multiplicar se va a llamar razón. Entonces, quiero que tomen en cuenta esto que les estoy mencionando en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por esta razón. Esta razón vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que esta razón, de la misma manera que cuando hablaba de las diferencias, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, simplemente, ¿en qué variaría eso si es positivo o negativo? Si es positiva, todos los valores serían positivos. Y si es negativa, pues iríamos alternando, ¿no? Uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo. Debido a que estamos haciendo productos, estamos haciendo multiplicaciones. ¿Qué otra característica podría cumplir esta razón? Esta razón podría ser o un valor entero o un valor fraccionario. ¿Sí me entienden la idea? Puede ser o un entero o uno fraccionario. Independientemente si esta fracción puede ser una fracción propia o una fracción impropia. Es decir, qué sé yo, por ejemplo, puede ser un cuarto, puede ser un tercio, eso es una fracción propia. O puede ser un 5 cuartos, un 10 tercios, que eso sería una fracción impropia, es decir, un valor mayor que la unidad. ¿Sí? O una fracción propia que se debería ser menor que la unidad, por ejemplo, podría darse el caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos dicha razón? Dicha razón la vamos a obtener mediante esta formulita que está aquí. Recuerdan que ya les indiqué qué significan todos los subíndices. El subíndice n representa el término enésimo, es decir, un término cualquiera. Si, por ejemplo, les digo el quinto término, sería a sub 5. Si les digo el cuarto término, a sub 4 y así con cualquier posibilidad. ¿Cómo obtenemos esta razón? Al hacer la división entre un término dividido entre su término anterior, en forma general. Es decir, como ejemplo, que si yo tengo un cuarto término, por ejemplo, yo quiero obtener la razón, tendría que dividirlo entre el término anterior, es decir, el término 3. ¿Sí? O si tengo el quinto, tendría que dividirlo entre el cuarto. Si tengo el sexto, entre el quinto y así con cualquier posibilidad. ¿Sí? Justamente como vemos en el ejemplo que se les muestra acá. ¿Sí? Tienen la sucesión 3, 6, 12, 24, 48. Entonces, yo aquí evidentemente o muy claramente me doy cuenta que la sucesión va variando al doble, mire. De 3 al 6 al doble, de 6 al 12 al doble, y así en todos los valores, en todos los términos de esta sucesión. ¿Cómo obtengo la respectiva razón? Como les decía, dividiendo un término para su anterior, un término para su anterior, un término para su anterior, que es justamente lo que está haciendo. Si tomo el 2, tendría que dividir para el término 1. Si tomo el 3, para el 2. Entonces, miren, el 2 para el 1, el 3 para el 2, el 4 para el 3, el 5 para el 4. Y debería cumplirse que entre todas estas divisiones tenga el mismo valor. Y este valor va a ser la razón. ¿Sí? Esta va a ser la razón por la cual va variando esta progresión geométrica. Por eso es que se le llama razón de cambio. Ahora, como les decía, este valor puede ser entero, puede ser fraccionario, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿En qué va a ir diferenciando cada uno de estos casos? Por ejemplo, si lo tengo como un valor negativo, como les decía, tendría, por ejemplo, que partimos del 3, el siguiente debería ser menos 6, el siguiente debería ser 12, el siguiente menos 24, de 48, menos 96 y así.
alternados, ¿sí? Cuando tengo una razón de cambio negativa, los valores en la sucesión van a ser alternados con signos, alternados en su signo, ¿sí? Es decir, más, menos, más, menos, más, menos. De ahí, tendría la otra posibilidad que les decía. Con un valor entero tendrían claro que la razón, perdón, o que la sucesión iría aumentando sus valores. Ahora, si yo tengo una fracción propia, es decir, una fracción que sea menor a la unidad, por ejemplo, qué sé yo, un medio, un tercio, un cuarto, cosas así, esta progresión iría disminuyendo su valor. Por ejemplo, tendría la posibilidad de que en lugar de que esta sucesión sea 3, 6, 12, 24, 48, tendría lo opuesto. Es decir, 48, 24, 12, 6, 3. En este caso, la razón de cambio no va a ser el 2, sino la razón de cambio en este caso sería un medio. ¿Sí? Haciendo lo que justamente estábamos analizando para encontrar la razón, pues yo tendría que, por ejemplo, tomo cualquier valor, tomo el 2 y el 1, los dos, el segundo y el tercer término, tendría que hacer la división entre 24 y 48, que esto efectivamente, como les decía, me da un medio. Y así tendría las posibilidades para encontrar la razón, tomando el 3 con el 2, el 4 con el 3, el 5 con el 4. Es decir, dos términos que estén seguidos para encontrar la razón. De la misma manera que encontrábamos con la diferencia. Recuerden que para encontrar la diferencia, en lugar de hacer esta división que les estoy mostrando acá, simplemente lo que hacíamos es restar los valores en lugar de sumarlos. Perdón, sí, restar los valores en lugar de dividirlos, como lo estamos haciendo acá. No los dividíamos, sino simplemente los restábamos. Un término menos su término anterior, nada más. Entonces, la diferencia entre lo que son las progresiones geométricas y lo que son las progresiones aritméticas, como les indicaba en un principio, ¿cuál es? Que en las progresiones aritméticas van variando mediante una diferencia, es decir, que aumentan o disminuyen en un mismo valor, a diferencia de las progresiones geométricas que tienen la razón de cambio, es decir, que aumentan eh, con múltiplos o submúltiplos, o disminuyen, de hecho, en ese caso sería con submúltiplos, disminuirían. Entonces, con múltiplos aumentarían, con submúltiplos irían disminuyendo. Entonces, aquí como pueden ver lo que yo les indicaba, que la razón de cambio en este caso no va a ser exactamente igual. Perdón, no la diferencia no va a ser igual, sino que aquí tendríamos una razón de cambio. Si tomamos el ejemplo que nos da acá de 3, 6, 12, 24, 48, tengo muy claro que la diferencia entre el 3 y el 6 va a ser 3. Entre el 6 y el 12, 6, y hay 12, 24, y ahí serían así otros valores. Eso les va a marcar claramente que es una progresión geométrica, cuando la variación es diferente. Pero cuando la variación es igual, pues tienen una progresión aritmética. Cuando tienen una variación diferente, tienen una progresión geométrica. Y eso se da debido a que se maneja una razón. Ahora, dentro de las sucesiones hay casos en los que no cumplen ni lo uno ni lo otro, y esos son otro tipo de sucesiones que no caen ni en las geométricas ni en las aritméticas, que puede ser una combinación de ambos. Pero esos los vamos a ver más adelante como un caso especial. Sí, pero esas, bueno, en ese caso, esas no van a cumplir una ley establecida, sino que sería una ley puntual para cada sucesión. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, como les decía. Entonces, tenemos esta parte. Ahora, ya vamos a ir viendo justamente lo que es las fórmulas para calcular cada una de las partes. Como se les había indicado en el anterior caso, vamos a tener varias condiciones, ¿no? Vamos a tener los mismos parámetros que en las otras sucesiones o que en las otras progresiones. Vamos a tener un término general, un término inicial, vamos a tener un sumatorio. Lo único que vamos a tener acá de diferente es la razón eh, de cambio en lugar de la diferencia. Entonces, en este caso, la razón de cambio va a reemplazar al valor de la diferencia. Entonces, tomen en cuenta eso. Sí, tomemos en cuenta eso. La única cosa diferente que tenemos con respecto a al otro caso es que aquí ya no tenemos diferencia, sino acá tenemos una razón. ¿Sí? Y la razón la vamos a calcular mediante la fórmula que tenemos acá.
Bueno, esto va a ser precisamente para el término general. Le separo de la misma manera como teníamos en el otro caso. Si conocemos el primer término y en el caso que no conozcamos el primer término, que conozcamos un valor, cualquier, cualquier otro valor en la progresión. Entonces, como ven, tenemos aquí la fórmula. Si tenemos aquí la fórmula, exactamente, o sea, de hecho muy parecida a la que manejábamos antes. Sí, muy parecida a lo que manejábamos antes. Entonces tenemos aquí la fórmula, que es a sub n, que es igual a sub 1 multiplicado por n, r, perdón, elevado a la n menos 1, donde cada una de las partes ya saben qué significa. A sub n era el término general. ¿Qué más tenemos? A sub 1, que es el primer término. El primer término. ¿Qué más tenemos? La R, que bueno, ya les indiqué que es la razón de cambio. Y por último tenemos la N, que es el número de términos, ¿no? Número de términos. Y ahí, bueno, tenemos ya en resumen qué es lo que tenemos en cada caso. De ahí la aplicación de la fórmula nada más es reemplazar datos y hacer el respectivo cálculo, no es nada más que eso. No es en realidad nada complicado por esa parte. Es muy parecido a lo que ya vimos en el otro caso, solo que no manejamos, como les decía, no manejamos una diferencia, sino que manejamos una razón de cambio. Nada más que eso. Y quiero que tengan muy claras las diferencias entre los dos tipos de progresiones. ¿Sí? Y vamos a ver cómo por ejemplo, aplicaríamos la fórmula. Si yo, por ejemplo, quisiera en este caso saber el término, bueno, ahí tengo voy a ubicar que si yo quisiera calcular el término número 4, por ejemplo, en este caso. Entonces, tengo muy claro que el n debería ser 4. Según el dato que está ahí, tengo que el a sub 1 es igual a 3. Y la razón de cambio ya la había calculado anteriormente, que es 2. Entonces, esos son los datos que yo dispongo para este ejercicio. Que yo quisiera calcular el término número 4. Les pido el 4 porque quiero que nos salga el número 24 para que comprueben que la fórmula funciona fácilmente. Entonces, tendría que el a sub n en este caso sería el a sub 4 va a ser igual al a sub 1 que tengo que es 3 multiplicado a la razón, que en este caso es 2, elevado a la 4 menos 1. Tomen en cuenta cómo es el reemplazo, ¿no? Aquí es un por, no se confundan, ¿sí? Y nada más lo que tendría que hacer es aplicar lo que es la resolución de sus datos, nada más. Entonces me quedaría que la sub 4 va a ser igual a 3, que multiplica a 2 elevado al cubo. ¿Sí? 2 elevado al cubo. Y ya tendría nada más que seguir operando, ¿no? 2 elevado al cubo me va a dar 8. Entonces tendría que la sub 4 va a ser 3 que multiplica a 8, por lo tanto me va a dar como resultado 24. Y como ven, justamente como está ahí en la sucesión mostrada. Y ahí, si yo quisiera calcular un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, lo que sea, cualquier término, pues simplemente aplicaría la fórmula, reemplazaría datos con sus respectivas variaciones y nada más operaría, ¿no? Por ejemplo, si quisiera el quinto, n ya no sería 4, sino n sería 5. Si quisiera el décimo, n sería 10. Lo que se va a mantener siempre va a ser la razón y el término inicial, como ven lo que les estaba mencionando al principio. Entonces, este tema básicamente es de aplicación de fórmulas, no es nada más que eso. Bueno, entender el uso y aplicar fórmulas, nada más. No es en realidad nada complicado, nada mucho más complicado que eso. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a la fórmula del término general, ¿cuándo conocemos el primer término?
Recuerden que hay la otra posibilidad en el que no conozcamos el primer término, que conocemos un término cualquiera. Sí, un término que yo les mencionaba acá, un término K cualquiera. Sí, un término K cualquiera, es decir, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un décimo, un veinteavo, lo que sea, cualquier término que no sea el primero. Y la fórmula, simplemente la variación, la única variación que va a tener acá es que en lugar de poner el 1, le ponemos el índice K o el valor de K, donde K representaba el término que conocemos, ¿no? Puede ser, como les decía, el segundo, tercero y así hasta el infinito, cualquiera que sea este, ¿sí? Y vamos a, por ejemplo, hacer este mismo ejemplo que yo les mostré ahí. Si es el caso que no conocemos el primero, sino que conocemos el segundo término. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber el cuarto término. Entonces voy a hacer exactamente el n igual a 4. Yo no dispongo del primer término, sino dispongo del segundo. Por ejemplo, a sub 2 es igual a 6 según el ejemplo que tenemos ahí. Y la razón va a seguir siendo 2, la razón no va a cambiar. Entonces aquí, como pueden ver, los datos que yo dispondría para este ejercicio son un poquito diferentes a los que yo tenía en el anterior. No dispongo del primero, sino dispongo del segundo término. Para eso yo tendría que aplicar la segunda, la fórmula que está ahí. Bueno, además de que aquí tendría que aumentar el valor de K, que es igual a 2. Y con eso ya tengo los datos necesarios para aplicar la fórmula. Entonces, vamos a ver que exactamente nos va a salir el mismo 24 aplicando este ejemplo. Entonces tendría que A sub 4 es igual al A sub K sería en este caso. El A sub K es el A sub 2. Le voy a reemplazar el 6. Tendría multiplicado a la razón, que sigue siendo 2, elevado a la n menos K, que sería 4 menos 2. ¿Sí? Y bueno, nada más lo que tendría que hacer así como hace rato, nada más es seguir resolviendo, ¿no? Entonces tendría 6 que multiplica a 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado nos va a dar 4, entonces tendría 6 que multiplica a 4. Y esto, como saben, es igual a 24. Exactamente el mismo resultado. Como ven, diferente fórmula, el mismo resultado con diferentes datos. Entonces, lo que quiero que entiendan acá es que independientemente de la fórmula que yo ocupe, puedo llegar a la respuesta. Obviamente, ¿de qué va a depender el uso de la fórmula? De los datos que yo disponga para la aplicación. ¿Sí? Entonces, aquí tienen las dos posibilidades, ¿no? Si yo dispongo del primero, pues ocupo la fórmula de arriba. Si dispongo de cualquier otro que no sea el primero, ocupo la fórmula de abajo. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí las respectivas diferencias con respecto a lo que, a los datos que dispondríamos para la aplicación de la respectiva fórmula y obtener la respuesta que quisiéramos, ¿no? Justamente como les digo, les repito, justamente hice esto ocupando los mismos datos con la intención de que, perdón, buscando el mismo resultado con la intención de que vean que si ocupo uno u otro dato, pues la respuesta va a seguir siendo la misma. Si ocupa una u otra fórmula, la respuesta va a seguir siendo la misma, ¿sí? De ahí, bueno, esto con respecto a lo que es término general. No quiero profundizar mucho más en esto porque ya lo vimos, solamente es una aplicación de una fórmula un poquito diferente, pero en sí el principio es básicamente el mismo. Lo que cambiaría un poco es la forma de la sucesión, ¿sí? O de la progresión, más precisamente. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver qué tenemos a continuación de esto. Igual, como ya habíamos visto en el anterior caso, tenemos la posibilidad de la interpolación de los datos, ¿sí? Cuando tenemos interpolación de los datos, vamos a ocupar la fórmula que tenemos ahí. Básicamente es algo muy parecido a lo que manejábamos antes, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta fórmula de la interpolación? Precisamente esta fórmula de la interpolación nos sirve para obtener la razón y mediante esta razón pues obtenemos los demás datos, ¿sí? Ahora,
yo quiero hacer este mismo cálculo que está ahí usando otros datos. No quiero ocupar el 3 y el 48, sino voy a ocupar el término que le seguiría al 48 según la progresión como estaba manejándose. La progresión era 3, 6, 12, 24, 48 y la siguiente debería ser 96. Entonces, les voy a indicar el dato, les voy a indicar este cálculo usando en lugar de 48, voy a ocupar el 96. Entonces, tendría 3 y 96. Pero para este caso, tendría que interpolar no 3, sino 4 elementos. Quiero que tengan en cuenta eso. No tengo que interpolar 3, sino 4 elementos, porque ya no tengo el primero y el quinto, sino tengo el primero y el sexto. Entonces acá tengo que interpolar 4 términos. Por lo que los datos para la fórmula van a ser un poquito diferentes, nada más. Bueno, claro, los datos tendrían que ser diferentes. ¿Sí? Vamos a identificar. Entonces, los extremos tienen claramente que son los valores de A y B en la fórmula. Entonces, A debería ser 3 y B debería ser 96. ¿Qué más necesito en la fórmula? Necesito el valor de M, que son los términos a interpolar. Entonces, M en este caso va a ser 4, porque voy a interpolar 4 términos. Y nada más lo que tendría que hacer es reemplazar en la fórmula. ¿Sí? Debería, según los datos que yo estoy poniendo, la razón debería ser exactamente igual a la que me da ahí como resultado de 2. Entonces vamos a comprobar que nos debe salir exactamente igual a 2. Por lo tanto, la razón aquí va a ser igual a m, la raíz de m más 1. Tendría m que es 4, entonces tendría 4 más 1, la raíz de b sobre a. B tengo que es 96 y A tengo que es 3. Entonces, como ven, ahí estoy reemplazando nada más los datos. Por lo tanto, tendría que al hacer la suma entre 4 y 1 me va a dar la raíz quinta de la división entre 96 y 3 nos va a dar, ¿cuánto nos da la raíz de 96 y 3? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto nos da la raíz de 96? La división, perdón, entre 96 y 3. ¿Cuánto es eso? 30, ¿Cuánto? 32. 32. 32. Muy bien. Sí. Y de ahí tendría la raíz quinta de 32 que me va a dar 2. Y como ven, como les dije hace un momento, la razón nos salió exactamente igual a la que obtuvieron acá. Entonces, esta fórmula lo que nos sirve es para encontrar la razón. Y a partir de esta razón, pues vamos obteniendo los datos, ¿no? Entonces, si yo tenía que el primer término es 3, con una razón de cambio de 2, tendría que el siguiente va a ser 3 por 2, 6. El siguiente, 6 por 2, 12. El siguiente, 12 por 2, 24. El siguiente, 24 por 2, 48. Y el último que me debería dar 48 por 2, que efectivamente me da 96. Interpolé 4 términos, que son 6, 12, 24 y 48. ¿Sí? Aplicando ¿Puedo, la razón. Dime. puedo copiar cualquiera de los dos ejemplos o bro tienen que ser los dos? Porque cualquiera de los dos serviría, ¿no? Cualquiera de los dos serviría, no hay problema. Lo que les estoy mencionando, lo que les estoy mostrando acá dos ejemplos es para que ustedes vean que si tengo otros datos, aplico las fórmulas y me van a salir exactamente los valores para hacer las respectivas interpretaciones, ¿no? Ah, pero no es como en física que, o sea, podemos usar las dos fórmulas, pero de vez en cuando es más útil una que la otra. En este caso, las dos valen por lo mismo, ¿cierto? O sea, Es usa... que estoy aplicando una fórmula única. En la parte de física aplicamos fórmulas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico una misma fórmula, pues me debería dar lo mismo. Lo que estoy haciendo acá es interpretar con datos diferentes, nada más, pero Mm, que forman parte de la misma sucesión. Sí, eso nada más es la diferencia. Entonces, bueno, tienen acá, estamos hasta aquí, hasta la parte de interpolación de términos. Y la última parte que tendríamos acá va a ser la suma de n términos. Sí, de n términos consecutivos. Entonces es lo mismo que vimos en el anterior caso. Una sumatoria. Sí, una sumatoria. Vamos a aplicar lo que es la sumatoria con la fórmula que tenemos acá a continuación.
¿sí? Sí, entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces, vamos a ver ahí la fórmula. Como ven, la fórmula no es para nada complicada. Tenemos que la sumatoria de los términos consecutivos va a ser a sub n, que multiplica a la razón menos el término inicial menos la razón de cambio menos 1. Esa es la fórmula, nada más. Sí, esa es la fórmula. De ahí tenemos que aplicar nada más y ya nos quedaría. Entonces, acá, por ejemplo, está haciendo la suma de los 5 primeros términos. Yo voy a hacer acá, aparte, la sumatoria de los 3 primeros términos. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón de eso? Para que vean para que comprueben que sí está correcta la fórmula, nada más. Voy a hacer con los 3 primeros términos, que serían 3, 6 y 12. Si lo hacemos eso solamente sumando, tendríamos 3 más 6, 9 y más 12, 21. Entonces la respuesta que deberíamos obtener debería ser 21. Vamos a ver si funciona la fórmula. Entonces tenemos que a sub n, en este caso va a ser 12. N va a ser, bueno, n no necesitamos, pero bueno, n sería 3. La razón va a seguir siendo 2, eso no ha cambiado. Y el término inicial debería ser 3. Entonces, esos son los datos que yo ocuparía para hacer la sumatoria en este caso. Por lo tanto, la sumatoria de los 3 primeros términos debería ser igual. A sub n tengo que es 12, multiplicado por la razón, que es 2. Esto tendría que restarle el término inicial, que es 3. Y todo esto tendría que dividirlo entre la razón menos 1, que sería 2 menos 1. Por lo tanto, tendría que esta sumatoria nos va a dar 12 por 2, 24, y menos 3, 21. Y 2 menos 1 nos da 1. 21 dividido entre 1 nos va a dar exactamente 21. Entonces se comprueba lo que les decía. Entonces tendríamos que sumar 3 más 6 más 12. Y eso nos da 21. Tienen que la sumatoria de los 3 primeros números va a ser 21. Como les había dicho anteriormente en los otros casos. Sumar 3, 4, 5 términos no va a ser muy complicado. Pero en el caso que tengo una sumatoria de 10, una sumatoria de 15, de 20, de 30 números, pues ya se complica mucho el estar sumando de uno a uno. Entonces ahí sí sería mucho más práctico la aplicación de la fórmula. ¿Ok? Y bueno, entonces nada más nos va a quedar pendiente la sumatoria cuando tenemos una progresión geométrica decreciente, que ese es un caso específico, es un caso puntual porque ya no nos alcanza el tiempo. Entonces, esta parte de aquí de la suma de términos de una progresión geométrica decreciente va a quedar pendiente. Eso lo vemos en la siguiente clase el día de mañana. Partimos de ahí. Debido a que eso se lo separa, porque eso es un caso específico, es un caso puntual. Y ya les explico el porqué de lo que se lo separa, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos esa parte. Entonces, quiero que hasta ahí hagan su tarea. Su tarea va a estar en todo lo que hemos visto el día de hoy, que sería desde acá, ¿no? Todo lo que es progresiones geométricas, la razón, el término general, ocupando el primero o cualquier término, la interpolación y la sumatoria. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagan en su tarea. Sí, no está en realidad mucho lo que tienen que hacer. Eso es lo que van a hacer en su tarea el día de hoy, ¿ok? Ya está su tarea cargada en YouTube, entonces si ya la terminaron, ya la pueden subir. Gracias, profe. Ya, entonces se cuidan mucho, ya nos estaríamos viendo mañana y si sé alguna información yo ya les estoy comunicando, ¿ok? Chao. Ok. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Gracias por todo. Chao, profe.